Hola chicos, esta noche empezamos con algo un poco más oscuro. Una época de plagas, castigos y potaje. Nos sumergiremos en cómo era realmente la vida en la Edad Media. Olvídense de los castillos y la caballerosidad que Hollywood les vendió. La verdad es que probablemente no durarían ni un solo día. Así que, antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle a me gusta al vídeo y suscribirse, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde donde nos sintonizan y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Ahora, atenúen las luces, quizás enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Felicidades, acaban de despertar en el año 1325. La buena noticia es que están vivos. La mala noticia es que las pulgas también. Tu cama es un colchón de paja medio podrido, lleno de bichos y heno, que huele a suelo de granero porque lo era hace 3 meses. No hay espuma viscoelástica, ni almohadas, y mucho menos sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado y que ahora pesa más o menos como una vaca pequeña por la mugre acumulada. Te despiertas parpadeando al oír la campana de la iglesia a lo lejos. Es la versión medieval de un despertador, solo que más fuerte, y de alguna manera, aún menos misericordiosa. Tu casa es una cabaña de madera con una sola habitación, sin ventanas, y un encantador espacio abierto donde tu familia, el ganado y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. El olor, es una sinfonía fragante. Una sutil mezcla de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezas para que no sea moho, pero que en tu alma probablemente no lo sea. Las velas aromáticas aún no se han inventado. Y aunque lo fueran, simplemente se derriten en el suelo de tierra. Intentas estirarte, pero te arrepientes al instante porque el aire es gélido y te duelen las articulaciones. Tienes 22 años, lo que en términos medievales es más o menos la mediana edad. Tu columna se resquebraja como una vieja puerta de madera, y tus rodillas suenan como un saco de piedras sacudido por un campesino confundido. Levantarse de la cama es una apuesta arriesgada. El suelo está mojado por la lluvia de anoche, que se filtra por el techo de paja, o con costras por algo que hizo la gallina de tu vecino. Sea como sea, tus pies descalzos ahora son parte del ecosistema. Y privacidad. ¿Qué es eso? Toda tu familia y tal vez un primo al azar que nunca se fuese están despertando a tu lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para mí, solo todo comunitario. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás realmente solo porque los parásitos, roedores y otras 8 personas siempre están contigo. Y así es como comienza tu día. Solo empeora a partir de aquí. Entonces, has logrado salir de tu pajar medieval de horrores. Felicidades. Ahora, la naturaleza llama. Y no está llamando educadamente. Está gritando. Aquí es la parte donde comienzas a extrañar el baño moderno. No hay inodoro, ni asiento, ni papel higiénico, ni cisterna, ni siquiera un desatascador ligeramente resentido en la esquina. En el siglo XIV, aliviarse es una aventura, un experimento social, a menudo, un pequeño evento público. Si eres un campesino, tu baño probablemente sea un cubo de madera detrás de la casa, que ya está lleno porque el tío lobo Stan tuvo una mala noche después de comer nabos en mal estado. El olor es bíblico. Aguantas la respiración, haces tus necesidades, y entonces viene la sorpresa. Lo tiras a la calle. Sí, a la calle. Se supone que debes gritar algo como guardiló antes de tirarlo por la ventana. Eso en francés antiguo significa cuidado abajo. Aunque, francamente, nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles de los pueblos medievales son alcantarillas abiertas, un encantador río de desechos humanos, excrementos de animales y líquidos misteriosos que preferirías no examinar. Si tienes la suerte de vivir en un pueblo con letrinas públicas, felicidades. Puedes sentarte hombro con desconocidos en una letrina donde la privacidad es un mito y la ventilación es una broma cruel. Puedes charlar un poco, pero intenta no respirar demasiado profundamente. Papel higiénico, nunca lo había oído. La mayoría de la gente se limpia con paja, hojas, trapos, musgo o, si se les antoja especialmente, con un trozo de lana. A veces, nada en absoluto.
Lo que podría explicar por qué los apretones de manos aún no eran populares. Y si estás en un castillo, seguro que es mejor, ¿verdad? Bueno, más o menos. Podrías tener una túnica de guardia, un agujero en la pared que te deja caer la cintura directamente en el foso. Gran idea, solo que tus enemigos lo saben. Y sí, a veces los atacantes se subían por la abertura de la cintura, hablando de entrar por la puerta de atrás. Así que, ya seas granjero o varón, ir al baño en la Edad Media era un ritual de humillación. Hace frío, es público, es peligroso y siempre es repugnante. Un resbalón en un camino de piedra mojado y te encuentras de bruces con las sobras de la humanidad. Y aún no te has cepillado los dientes, pero ya hablaremos de eso. Sobreviviste al baño. Te mereces una recompensa, ¿verdad? Quizás un buen desayuno. Algo caliente, delicioso, reconfortante. Lo siento. Esta es la Europa medieval. Aquí no hay nada reconfortante. El desayuno, si se le puede llamar así, es un asunto sombrío. No hay huevos Benedict. No hay cafeteras que chisporroteen, y mucho menos tostadas con aguacate. Te sientas o te agachas cerca del fuego con un cuenco de madera de algo que parece raspado de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de potaje. El potaje es un guiso espeso y pegajoso hecho con lo que encuentres. Granos, tubérculos, quizá unas cuantas legumbres si tienes suerte. Ha estado cocinándose a fuego lento en la misma olla durante días, a veces semanas, y los ingredientes nuevos simplemente se vierten encima de los viejos. Es menos una receta y más un experimento comestible continuo. Al lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de harina gruesa de centeno o cebada, a menudo reforzada con serrín, bellotas molidas u otros ingredientes creativos porque el trigo es la fantasía de un hombre rico. Este pan no es tu amigo. No lo cortas. Negocias con él. ¿Y qué hay de las bebidas? No estás bebiendo jugo de naranja ni un café con leche de avena. Estás bebiendo cerveza. Sí, cerveza. A las 6 de la mañana, ¿por qué? Porque el agua está llena de parásitos y suciedad. Así que empiezas el día con cerveza suave, baja en alcohol, alta capacidad de supervivencia. Los niños también la beben. A nadie le hace gracia, pero al menos no te matará inmediatamente. ¿Quieres carne o queso? ¿Qué ganas? Eso es para los domingos y las fiestas de los santos, y solo si tu señor se siente generoso. La mayoría de los campesinos no comen carne más que unas pocas veces al año. En cuanto a la fruta fresca, solo cuando esté en temporada y no esté ya fermentada en vino, y ni se te ocurra pensar en especias a menos que seas de la realeza. Una pizca de pimienta cuesta más que tu sueldo mensual, la sal es lo suficientemente valiosa como para guardarla bajo llave, así que... Masticas tu pan arenoso, te bebes tu cerveza medieval e intentas no pensar en la rata que puede haber mordisqueado tus gachas en la noche. El desayuno no te da energía. Simplemente te pasa. Y ahora que estás desnutrido como es debido, es hora de trabajar como si tu vida dependiera de ello porque definitivamente depende. Así que, te has comido tu triste desayuno medieval, y ahora es hora de vestirte. No es que vaya a ayudar. Tu armario consiste exactamente en una prenda. Es una túnica de lana áspera o un vestido de lino que has usado todos los días durante meses, posiblemente años. No existe la moda de temporada. Simplemente usa esto hasta que se desintegre o te dé una infección por hongos. La ropa interior es opcional. Si tienes suerte, tal vez una túnica de lino debajo. Si no, bueno, irás sin ropa interior debajo de capas de lana áspera y sudada, todas cosidas con amor por alguien que probablemente no tenía idea de cómo se suponía que era una costura. Tampoco hay lavadora, ni jabón, ni una sola tintorería a la vista. Así que tu ropa está manchada, tiesa y huele como un montón de composta marinada en una pocilga. Incluso si quisieras lavarla, no es fácil. Tendrías que acarrear agua de un río o, bueno, calentarla al fuego, restregar tu túnica sobre una tabla con ceniza o tumbarte y colgarla al sol, que sale aproximadamente 3 días al año. Y ni me hables de los zapatos. Si tienes, son de cuero sin tratar, apenas cosidos, y ofrecen tanto soporte para el arco como una cáscara de plátano.
La mayoría de los campesinos simplemente caminan descalzos por el barro, el estiércol, las minas terrestres medievales, es decir, rocas afiladas y charcos de enfermedades. Todo esto significa una cosa: tu piel te odia. Te pica constantemente. Pulgas, piojos y chinches viven en tu cuerpo. Todos los tienen: nobles, monjes piojosos, niños con picazón, criaderos de insectos ambulantes. Nadie se salva. Te rascarás la axila con una cuchara de madera mientras charlas con el cura local. Y nadie se inmutará. Tu piel estará en carne viva de tanto rozarte. Tu cuero cabelludo, un campo de batalla de picaduras. Y si te sale un sarpullido, pues mala suerte. No hay dermatólogo, ni hidrocortisona, ni nadie que te diga que probablemente sea sarna. Sigues sufriendo, y si tú estás, si tienes la suerte de no contraer una infección, genial. Ese sarpullido te acompañará los próximos 6 meses como un indeseado compañero medieval. Ahora que estás vestido de miseria y envuelto en incomodidad, es hora de salir y empezar a trabajar hasta morir. Ahora que estás completamente vestido de picazón y lana húmeda, es hora de mostrar esa sonrisa matutina. Excepto que no lo haces. Porque en la Edad Media, sonreír era un juego peligroso. No emocionalmente, sino dentalmente. No hay cepillo de dientes, ni pasta de dientes, ni enjuague bucal, ni hilo dental. El concepto de higiene bucal es tan popular como bañarse, es decir, no mucho. Algunos pueden masticar una ramita o enjuagarse con vino o vinagre, pero en general, tus dientes están solos y no están bien. Para cuando llegas a los 20 y tantos, tu sonrisa parece sacada de una cripta embrujada. Las caries están descontroladas. Las encías están inflamadas. Y esas no son solo manchas de comida en los dientes. Eso es caries. Tienes más caries en la boca que un vendedor de raíces medieval. El azúcar, aunque aún no está en todas partes, es cada vez más común entre los ricos. Importado a un precio muy alto, usado principalmente en pasteles pequeños o para presumir de riqueza. Si eres noble, felicidades. Se te pudren los dientes más rápido que a los campesinos. Si eres pobre, lo harás lentamente con el tiempo, con pan fermentado, gachas arenosas y años de masticar con fuerza. Dolores de muelas, acostúmbrate. Son como el clima medieval, siempre hay de fondo. El tipo de dolor que te hace considerar rezar, beber o sacarte la muela tú mismo con un alicate. Y no es broma. Ese era el tratamiento real. Los dentistas no existían realmente, pero los cirujanos barberos sí. Sí. El mismo tipo que te corta el pelo también te está sacando las muelas a la luz de las velas con un gancho de hierro y sin anestesia. Diente infectado. Espero que te guste la fiebre. Porque sin antibióticos, puede convertirse fácilmente en sepsis y matarte de dolor de muelas. Así es. Lo mismo que nos lleva a una farmacia hoy podría ser tu funeral en el siglo XIV. Y tampoco hay alivio en el ámbito social. Besar, buena suerte. La ayetosis, mal aliento, está en todas partes. Si eres soltero, no te juzgan por tu sonrisa. Te juzgan por tu tierra y tu ganado. En resumen, tu boca es un campo de batalla. Y está perdiendo la guerra. Ahora que te duelen los dientes, salgamos. Porque tu verdadero trabajo, el que te va a partir la espalda, apenas comienza. Hora de ir a trabajar. Excepto que no hay oficina, ni escritorio, ni pausa para el café, ni posibilidad de ascenso. Tu trabajo, si eres como el 90% de la población, es simple. No mueras trabajando por la comodidad de alguien más. Eres un campesino. Felicidades. Eso significa que trabajas la tierra que pertenece a un señor que probablemente no recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y te detienes solo cuando desaparece detrás de los árboles. Tus herramientas, una azada de madera, una hoz oxidada y los huesos que aún quedan intactos en tu cuerpo. No hay fin de semana. No hay que fichar. Solo hay del amanecer al atardecer, 6 días a la semana. El domingo es libre, pero solo si no estás cosechando, luchando contra asaltantes o rezando febrilmente para que tu dedo infectado del pie deje de volverse negro. El trabajo es brutal. Los campos se aran a mano o con bueyes, si eres lo suficientemente rico como para permitirte uno.
Cavas zanjas, siembras semillas, arrancas malezas y acarreas agua hasta que tu columna vertebral comienza a parecerse a la letra S. A nadie le importa si estás cansado. Nadie pregunta cómo está tu salud mental. Si eres mujer, sorpresa. No solo haces trabajo de campo. También cuidas a los niños. Limpias, cocinas. Hilas lana, alimentas a los animales y finges que la infestación de piojos de tu esposo no está migrando lentamente a tu lado de la cama. Los niños comienzan a ayudar alrededor de los 5 años. Sin escuela, sin juguetes, solo un pequeño rastrillo de madera y el sueño de algún día no morir de gripe. Y si eres de los pocos que no es granjero, quizás seas herrero, curtidor o tonelero, genial. Sigues trabajando con fuego, productos químicos o vísceras de animales todo el día en cobertizos mal ventilados. La paga, básicamente supervivencia. Las ventajas, hemorragias ocasionales, romperse un hueso, qué lástima. Te sube la fiebre, bebes cerveza caliente y sigues adelante. No puedes permitirte parar, ni siquiera un día. Porque si no trabajas, no comes. Y si no comes, bueno, la Europa medieval tenía una solución para eso. Se llama ser reemplazado. Así que agarras la pala, ignoras las ampollas y sigues cavando. Porque en la Edad Media, tu trabajo no es una carrera. Es una prueba de resistencia a cámara lenta. Ahora que te arde la espalda por trabajar en el campo, hablemos del clima. Porque en la Edad Media, la temperatura no tiene tanto que ver con las estaciones como con el castigo constante del cielo. Empecemos por el invierno. No hay aislamiento, ni calefacción central, ni desgaste. Solo paredes de madera con huecos por los que podrías lanzar un pollo. Las ventanas están cubiertas con tela, no con cristal. El fuego en la chimenea, en teoría, es bonito, pero no tienes suficiente leña para mantenerlo encendido porque la madera es cara y a veces es ilegal recogerla del bosque. Sí, te pueden ejecutar por coger el palo equivocado del bosque equivocado. Te abrigas con tu única túnica de lana húmeda, te acurrucas cerca de las brasas moribundas y aún así te despiertas con la nariz congelada. Los pies permanentemente fríos, a menudo húmedos. Los dedos tan rígidos que parecen pequeños polos medievales. La congelación no se diagnostica. Simplemente se llama mala suerte. Ahora, avancemos al verano. Suena mejor, ¿verdad? Incorrecto. En verano, tu casa se convierte en un horno de barro. No hay ventilador, ni brisa cruzada, ni desodorante en absoluto. Sudas a través de las capas, pero no puedes quitártelas porque mostrar demasiada piel es escandaloso y, además, invita a las quemaduras solares, las picaduras de insectos y al juicio social. Las moscas andan por todas partes, atraídas por tu cuerpo sin lavar y por el olor del estofado de cabra de la semana pasada que aún fermenta en un rincón. Los mosquitos zumban junto a tu oído mientras duermes. Suponiendo que puedas dormir con los gritos de tus vecinos y el llanto de los bebés. En el campo, el sol te quema. Sin protector solar, sin sombrero, a menos que te hayas hecho uno de paja como un espantapájaros desesperado. Y lo peor es que sigues teniendo que trabajar. A la insolación se le llama simplemente tomar un mal giro. Así que, o estás temblando en tu propio piso, preguntándote si tus dedos de los pies llegarán a la primavera, o estás sudando a través de tu único par de calcetines mientras tus muslos se rozan hasta el olvido. Y lo único que nunca cambia, sin importar la temporada, es que la ropa te sigue picando, la comida sigue siendo terrible y tu próximo trabajo sigue esperando. Bienvenido al control climático, al estilo medieval. No hay ninguno. ¿Tienes sed? ¿Necesitas refrescarte? ¿Te apetece un poco de agua en la cara para despertar de este sueño húmedo y febril? ¡Qué lástima! En la época medieval, el agua no es tu amiga. Intenta matarte en silencio. Empecemos por beber. El arroyo cercano parece fresco, burbujeante y cristalino, como sacado de una película de fantasía. Pero, alerta de spoiler, no lo es. Río arriba, alguien acaba de tirar un orinal. Y si no es eso, probablemente un cerdo muerto se esté descomponiendo en él. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de la Europa medieval acechando en cada sorbo. Por eso la gente bebía cerveza. Sí, cerveza, incluso los niños.
Pero antes de imaginar a los niños medievales haciendo paradas de barril, entiende que era una cerveza pequeña, débil en alcohol, fuerte en supervivencia. La elaboración de cerveza hervía el agua, así que era más segura que cualquier cosa que fluyera por la zanja del pueblo. El vino era otra opción si eras lo suficientemente rico para permitírtelo y no te preocupaba funcionar bien antes del mediodía. ¿Y qué hay de bañarse? Seguramente se usaba agua para limpiar. En teoría, sí. En la práctica, absolutamente no. Verás, en aquel entonces, la gente creía que bañarse abría los poros y dejaba entrar la enfermedad. Así es. Lavarse se consideraba médicamente riesgoso. Al parecer, estabas más limpio si nunca te quitabas la capa protectora de suciedad acumulada sobre la piel. Los baños públicos existían, pero rápidamente se ganaron la reputación de ser lugares de chismes, escándalos y, a veces, auténticas actividades extracurriculares medievales. Así que, naturalmente, la iglesia intervino y clausuró muchos. Incluso si querías bañarte, era todo un espectáculo. Tenías que ir a buscar agua al pozo, hervirla al fuego, llenar una tina de madera que goteaba y luego rezar para que nadie más en la casa la usara antes que tú, o peor aún, después. Y el agua de lluvia se acumulaba en barriles abiertos donde los pájaros defecan, los insectos se reproducen y el musgo prospera. Suena refrescante, ¿verdad? Así que, ya sea en la boca, en el cuerpo o en los cultivos, el agua en la Edad Media era menos una fuente de vida y más una apuesta arriesgada. Un trago en falso y te pasas los últimos días sudando en un lecho de paja, agarrándote el estómago y reflexionando sobre todas tus decisiones vitales. La próxima vez que bebas agua del grifo, brinda por nosotros. Antepasados. No tenían el lujo de hidratarse sin peligro, así que bebías el agua. O tal vez no. Tal vez solo te golpeaste el dedo del pie con una roca con forma de decepción. Sea como sea, estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesitas un médico. Lástima que vivas en la Edad Media, donde la medicina es en realidad solo una tortura educada con un título en teología. Empecemos con el diagnóstico. Todo lo que te pasa, ya sea tos, sarpullido, un hueso roto o la peste sigilosa, se debe a un desequilibrio en tus humores. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, tu salud depende de mantenerlos equilibrados, como una especie de sopa interna. ¿Tienes fiebre? ¿Demasiada sangre? ¿La respuesta? Sangría. Así es. Drenemos tu fuerza vital en un cuenco usando una cuchilla sin filo o una sanguijuela hambrienta. Y sí, los barberos solían ser los que lo hacían. Imagina que te cortaran el pelo y te extrajeran hemoglobina en una sola sesión. 2 por 1, cariño. Sentirse triste o ansioso. Eso es claramente un exceso de bilis negra. ¿La cura? Laxantes. Tal vez una purga de hierbas tibia o solo oraciones y una compresa fría mientras todos evitan el contacto visual contigo y comienzan a tallar tu ataúd. Ahora, si te rompes un hueso o te haces una herida fea, estás en serios problemas. No hay anestesia, a menos que cuentes desmayarte de dolor. La cirugía se hace con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan al fuego, no para esterilizarlas, sino porque dan más miedo así. Los antibióticos están a siglos de distancia. La teoría de los gérmenes aún no se ha inventado. Creen que las enfermedades provienen del aire viciado o de que Dios se enoja con tus fallas morales. ¿Te duele el estómago? Deben haber sido tus pensamientos pecaminosos. Espero que te guste confesarte mientras vomitas. Si tu condición empeora, te tratarán con más sanguijuelas, posiblemente algunos escarabajos machacados, y un sacerdote a tu lado que te dará los últimos auxilios por si acaso. En este punto, se preparan para la cura conocida como la muerte. Y si por algún milagro te recuperas, todos asumen que Dios se apiadó de ti. El médico se atribuye todo el mérito y la sanguijuela asciende. Así que sí, en la Edad Media, la medicina se centra menos en curar y más en sobrevivir a la cura. Después de un largo día de trabajo, piojos y sanguijuelas, por fin llega la hora de comer. Regresas a tu habitación, con el estómago rugiendo, listo para la única alegría que te queda, una comida caliente. Malas noticias. Tu comida probablemente esté intentando matarte. Empecemos por lo básico.
La conservación de alimentos no existe. No hay nevera ni congelador, solo sal, humo o la esperanza de que el aire invernal mantenga la frescura. Tu carne, si tienes la suerte de tenerla, lleva días colgada, cubierta de moscas, marinada en una salmuera dudosa y posiblemente compartida con una o dos ratas. El pan es la piedra angular de la dieta medieval. Pero ni siquiera eso es seguro. En años de malas cosechas, los campesinos desesperados lo rellenan con corteza, serrín o incluso arcilla para que se estire. Y si es temporada de centeno, hay una ventaja. Urgot, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y, a veces, la muerte. Es como comer pan con LSD y tétanos. Verduras, solo si están en temporada. ¿Y sabes qué es lo que siempre está de temporada? Nabos. Hay muchísimos. Hervidos, en puré o flotando en potaje. Que, si recuerdas el capítulo 3, es básicamente un pantano de ingredientes misteriosos que lleva hirviendo desde el funeral de tu bisabuelo. Puede que haya fruta en otoño, pero se pudre rápido, y el azúcar es escaso, caro y lo acaparan los ricos para presumir de dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra apuesta arriesgada. La leche fresca se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso son mejores, pero están llenos de bacterias. La gente los come de todos modos porque, francamente, es eso o masticar el cuero de tu bota. Y hablemos de condimentos. Especias como la pimienta, la canela o la nuez moscada. Valen más que el oro. Para el campesino medio, el sabor viene de la cebolla, la sal, con suerte, y el dolor. La mayoría de las comidas saben a arpillera mojada salpicada de tristeza. Pero la comida no es solo un peligro para la salud. Es un peligro político. Los animales de caza pertenecen al Señor, no a ti. Si te pillan cazando furtivamente un conejo, podrías ser multado, encarcelado o incluso ejecutado. Así es. Tu cena podría hacer que te ahorquen. Así que, mientras te sientas a comer tu guiso gris a la luz parpadeante del fuego, recuerda que cada bocado es un riesgo. Pero comes de todos modos. Porque en la Edad Media, la comida no nutre. Te pone a prueba. Ya es de noche. Has trabajado, sufrido, y apenas digeriste tu sospechoso guiso. Podrías pensar que el día está llegando a su fin, pero no te relajes demasiado porque Dios está mirando. También el sacerdote y también tu vecina Agnes, que te delatará si te pierdes misa. En la Europa medieval, la religión no es solo parte de la vida. Es la vida. La Iglesia controla tu calendario, tus leyes, tu educación, si sabes leer, tu nacimiento, matrimonio, muerte y todo lo demás. Piensa en ella como tu casero espiritual. Y siempre estás atrasado con el alquiler. Cada día se estructura en torno a las campanas de oración. La campana de la iglesia del pueblo suena por la mañana, al mediodía y por la noche. No porque la gente necesite recordatorios, sino porque saltarse la oración es un pecado. Olvidar hacer una reverencia. Pecado. Comer carne un viernes. Pecado. Piensa en la esposa de tu vecino en ese sueño, doble pecado. Y sí, el infierno es muy real. Vívidamente real. Los sacerdotes lo describen con glorioso detalle. Ríos de fuego, lagos de sangre hirviendo, demonios con horcas y lamentos eternos. Si la plaga no te asusta, la condenación eterna sí. No puedes leer la Biblia porque está escrita en latín, una lengua reservada para monjes, clérigos y ese niño noble que es demasiado bueno para la tierra. Dependes de la iglesia para que te lo interprete todo. Eso significa que si el sacerdote dice que tu cosecha fallida se debe a que no rezaste lo suficiente, bueno, es hora de arrodillarte con más ahínco. Los diezmos, 1/10 parte de todo lo que posees, son obligatorios. Si cultivas trigo, das trigo. Si crías pollos, das huevos. Si no tienes nada, felicidades. Estás espiritualmente en bancarrota y financieramente condenado. Las festividades son días santos. Docenas de ellas. Y aunque ofrecen descansos del trabajo, no son para divertirse. Por lo tanto, asistir a misa, ayunar, confesar pecados y recordarte a ti mismo que la alegría es una indulgencia peligrosa. Cuestionar a la iglesia es peligroso, a los herejes se les quema, a las brujas se les ahoga, a los blasfemos se les azota y a los escépticos se les reforma rápidamente.
Así que sigues los pasos. Cantas. Te inclinas. Rezas para que tu alma, después de soportar esta vida sucia, finalmente llegue al paraíso, suponiendo que le caigas bien al sacerdote. Porque en la Edad Media, Dios puede ser misericordioso. Pero la Iglesia, no tanto. Si pensabas que ser medieval, ser campesina era rudo, intenta hacerlo como mujer. Toda la suciedad, el hambre y el miedo, además de los partos, la servidumbre y la invisibilidad social. En la Edad Media, ser mujer era como estar en modo difícil sin pociones de salud ni botón de reinicio. Desde el nacimiento, el camino de la vida de una niña está prácticamente definido. Casarse joven, tener hijos, servir a su esposo, morir cansada. Educación, poco probable. A menos que seas de una familia noble y te envíen a un convento, tu desarrollo intelectual se detiene más o menos cuando aprendes a batir mantequilla y remendar una túnica. El matrimonio es temprano. Muy temprano. No es raro estar comprometida a los 12 y embarazada a los 14. No se trata de amor. Se trata de tierras, ganado y alianzas. No se requiere tu opinión. Una vez casada, eres básicamente propiedad de tu esposo. Tu trabajo es producir aires, alimentar a todos, mantener la casa en funcionamiento y no quejarte. Porque quejarte podría hacer que te tilden de gruñona o peor aún, de bruja. Esa etiqueta viene con un ahogamiento o quema de cortesía, dependiendo de la moda local. El parto es una lotería de la muerte. No hay atención prenatal, ni herramientas esterilizadas, ni anestesia. Las parteras hacen lo mejor que pueden, pero incluso las complicaciones menores pueden significar la muerte de la madre, el niño o ambos. Algunas mujeres sobreviven 10 embarazos. Muchas tampoco sobreviven. Pero no te preocupes, una vez que el bebé sale, tu trabajo aumenta. Ahora tienes un bebé que llora en una choza llena de piojos, y se espera que amamantes, cocines, limpies y que aún ayudes en los campos. No tienes un respiro. Eres el respiro para todos los demás. Si no estás casada, eres sospechosa. Si eres viuda, vulnerable. Si eres franca, peligrosa. Las mujeres que no se conformaban a menudo eran acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimiento de hierbas, una personalidad fuerte o simplemente miraban a alguien raro en un martes lluvioso. Incluso en la iglesia, tu papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas. Prohibido hablar sin permiso, sin libertad de movimiento, y tu valor espiritual siempre se consideraba inferior al de los hombres. En resumen, si eras mujer en la Edad Media, se esperaba que soportaras, obedecieras, te reprodujeras y sufrieras en silencio, idealmente sonriendo. Porque incluso en una época de sufrimiento universal, se esperaba que las mujeres sufrieran con dignidad. Hasta ahora, has luchado contra la suciedad, el hambre, la injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando crees que tu día no puede empeorar, llega la violencia. Ruidosa, sangrienta y, a menudo, completamente aceptable para los estándares medievales. Seamos claros, la Edad Media no fue pacífica. La idea de la ley y el orden significaba principalmente esperar que el señor local no estuviera de mal humor. La violencia está en todas partes. En el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en las disputas de la iglesia y, a veces, en la fila del horno de pan comunitario, el crimen es común, el castigo es brutal y la justicia es más una representación que una protección. Si robas una hogaza de pan, podrías perder una mano; si te acusan de mentir, podrías perforarte la lengua; si chismorreas demasiado, te encuentras con la novia del regaño, una máscara de metal atada a la cabeza con una barra en la boca. Para corregir, por supuesto. Digamos que te acusan de algo grave. Herejía, robo, brujería. ¿Cómo demuestras tu inocencia? Siendo torturado, obviamente. Bienvenidos a la ordalía. Una versión, metes la mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si sanas sin infección en 3 días, eres inocente. Si no, eres culpable. Otra opción, te arrojan a un río. Si te hundes, eres inocente y probablemente estés muerto. Si flotas, eres culpable y serás castigado de todos modos. Es como un concurso medieval donde el premio es la supervivencia y el presentador te está apoyando activamente. Y si te condenan a muerte, es un evento público.
Las ejecuciones se llevan a cabo frente a multitudes que vitorean, ahorcamientos, decapitaciones, quemas. A veces la gente lleva bocadillos. Es el equivalente medieval a la televisión por cable. La violencia doméstica es completamente normal. A los maridos se les permitía, incluso se esperaba, disciplinar a sus esposas e hijos. Las peleas callejeras son comunes. Te podían golpear solo por mirar mal el caballo de un noble. Y la guerra siempre está latente. Disputas locales, disputas territoriales, cruzadas religiosas. Siempre hay alguien que se marcha a apuñalar a otro en nombre del honor, de Dios o del aburrimiento. La violencia no es un colapso de la sociedad en la Edad Media. Es la sociedad misma. Todos vivimos con la constante convicción de que la vida es frágil, la justicia es arbitraria y que tu vecino podría partirte la cabeza por un cerdo. Así que, anda con cuidado, mantener baja la mirada y nunca confíes en nadie con un garrote. A estas alturas, has superado los piojos, las sanguijuelas, la miseria sin ropa y la inminente amenaza del destripamiento público. Pero ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales, una muerte temprana y sin glamour. Si estás vivo y sigues respirando después de los 40, eres prácticamente una celebridad. Incluso podrían referirse a ti como el viejo, que es menos un apodo y más un milagro estadístico. Vamos a desglosarlo. La esperanza de vida promedio ronda los 30 o 40 años, pero esa cifra se ve gravemente afectada por la mortalidad infantil. Casi la mitad de todos los niños morían antes de cumplir los 5 años. Bastaba con enfermedades, desnutrición o un mal invierno. Sin vacunas, sin antibióticos, sin esperanza. Si sobreviviste a la infancia, llegaste a la edad adulta ya exhausto. El trabajo comenzaba tan pronto como podías caminar erguido, y a los 25, tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Podrías perder varios dientes, un dedo y casi todo tu optimismo original. Las mujeres se enfrentaban a un desafío particularmente mortal, el parto. Era una de las principales causas de muerte para las mujeres medievales. Sin analgésicos, sin intervención médica, solo oración, agua caliente y alguien que te sujetara la mano mientras te desangrabas en un catre de paja. Para los hombres, los peligros eran diferentes, pero igualmente implacables. Accidentes agrícolas, infecciones por heridas leves, la ira de un vecino por la borrachera, una cruzada que se desbarataba. Incluso caminar al mercado podía ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos enfadado. La muerte también podía llegar silenciosamente por la peste, que convertía las ciudades en cementerios de la noche a la mañana, o por la hambruna, que podía durar temporadas enteras, arrasando pueblos enteros. O por la mala suerte, como comer grano podrido y pasar las últimas horas alucinando y gritando a las murallas. Y en cuanto a los funerales, tenías suerte si te tocaba uno. Los cuerpos solían enterrarse rápidamente para evitar enfermedades. Sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos, solo un agujero, unas cuantas oraciones murmuradas y un montículo de tierra poco profundo, si quedaba suficiente espacio en el cementerio. Así que sí, en la época medieval, la vida era brutal, corta y constantemente asediada por la muerte en todas sus formas casuales. No te jubilabas. Simplemente, dejó de aparecer. Y hablando de salidas, pasemos a tu capítulo final. El sueño medieval muere. Entonces, ¿qué tal tu día? Te has despertado en la inmundicia, has hecho tus necesidades en un cubo, te has cepillado los dientes con ilusiones, casi te desmayas de hambre, has trabajado hasta que tu columna vertebral clamó por misericordia, te has rascado la lana que te picaba, has rezado para no contraer la peste y apenas has esquivado una ejecución pública por tener una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Sigues soñando con convertirte en caballero? Piénsalo de nuevo. Esa versión romántica de la Edad Media, espadachines valientes, damas nobles en torres, batallas heroicas y festines en grandes salones iluminados con velas. Es un mito pulido por los cuentos de hadas y los libros de fantasía. En realidad, el mundo medieval era áspero, cruel y profundamente injusto. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, seguías siendo pobre. Si nacías rico, felicidades. Tenías más posibilidades de sobrevivir. Pero aún estabas a una mala sopa de la disensión y un entierro apresurado. Ni siquiera los nobles eran inmunes a la miseria.
Los castillos eran refrigeradores de piedra con corrientes de aire llenos de pulgas, humo y matrimonios con motivaciones políticas. Claro, tenías una capa de piel y una copa de vino, pero también un 50% de probabilidades de morir en una escaramuza o por una astilla infectada. No era exactamente un lujo, los tiempos más simples no eran simples. Eran implacables. Todo llevaba más tiempo. Todo dolía más. Todo, desde el parto hasta masticar, tenía consecuencias. La vida era supervivencia, no ocio. Y si encontrabas un momento tranquilo para pensar, soñar, imaginar algo mejor, no había mucho que pudieras hacer con él. Sin movilidad ascendente, sin medicina moderna, sin internet para Google. ¿Qué es este sarpullido extraño? Vivías, sufrías, trabajabas y morías en un radio de 10 millas de donde naciste. Pero aquí está la parte más salvaje. A pesar de todo esto, la gente todavía reía, cantaba canciones, contaba historias, se enamoraba y encontraba significado. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos somos así de testarudos. Incluso en los momentos más oscuros, dejamos espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te deslices a tu cama limpia con agua corriente, antibióticos y calefacción central, quizás des las gracias en silencio a la modernidad. Mundo y a tus antepasados que lucharon contra las ratas, el hambre y el feudalismo, para que tú no tuvieras que hacerlo. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, maestra de la reforma e ícono de la ambición, ella era simplemente Sofía. Nacida como Sofía Federica Augusta von Anhalt en 1729. Era hija de una familia principesca alemana relativamente oscura. Su pequeño duque en Pomerania ofrecía poco en términos de poder. Pero Sofía misma tenía algo que ningún título podría proporcionar. Inteligencia aguda, encanto implacable y un hambre silenciosa y ardiente de grandeza. Su educación fue estricta. Su madre, Joana, era fría y calculadora, no una figura cálida y protectora, sino una arribista obsesionada con el estatus. El padre de Sofía, un oficial prusiano, era más distante que disciplinario. Desde pequeña, Sofía aprendió a caminar por la delgada línea entre la obediencia y la astucia. Leía vorazmente, hablaba varios idiomas y aprendió a observar una habitación antes de hablar en ella. Habilidades que pronto se convertirían en herramientas de supervivencia en una de las cortes más brutales de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrona comenzó a buscar esposa para su heredero, el gran duque Pedro, miró más allá de las fronteras rusas. El propio Pedro era de ascendencia alemana, y la emperatriz Isabel creía que una novia extranjera, dócil y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofía encajaba a la perfección. Sangre noble, fe luterana, que se vería obligada a abandonar, y una reputación de gracia y humildad. Con tan solo 14 años, Sofía fue llamada a Rusia. Llegó a la gélida capital, San Petersburgo, en 1744, vestida con finas telas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la impulsó como una pieza de ajedrez. Sofía, sin embargo, tenía su propio juego en mente. Para ser aceptada en la sociedad rusa, se convirtió a la ortodoxia, adoptando el nombre de Catarina Alexa, Catalina. La ceremonia fue pública, simbólica y transformadora. No solo estaba cambiando de religión. Estaba quemando el puente tras ella, adentrándose en un imperio extranjero sin vuelta atrás. Nadie que observara a esa tranquila adolescente con un abrigo ribeteado de piel podría haber predicho lo que vendría después: traición, revolución, iluminación y imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser una porno y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro estaba destinado a asegurar su lugar en la realeza rusa. Pero desde el principio, se sintió más como una jaula que como una corona. Pedro, heredero del trono ruso, no era el apuesto príncipe de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldaditos de juguete, estaba mucho más interesado en juegos de guerra en sus aposentos que en gobernar un imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunos relatos incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y resentía a la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó Rusia con una férrea determinación. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Quería pertenecer. Pedro quería escapar.
Este desajuste no era solo emocional. Era político. La corte rusa era un nido de víboras de chismes, paranoia y brutales juegos de poder. La emperatriz Isabel aún gobernaba con absoluta autoridad, pero su salud se deterioraba. Todos sabían que se avecinaba una transición y todos tenían sus propios planes. Catalina era vigilada constantemente. Leían sus cartas, vigilaban sus amistades y escrutaban cada uno de sus movimientos. No podía confiar en su esposo, ni en su madre, que seguía susurrándole al oído en nombre de intereses extranjeros, ni siquiera en el de sus sirvientes. En este mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era ingenua. Aprendió a jugar a los juegos de la corte discretamente, cultivando aliados en la sombra. Cautivó a los oficiales militares, se hizo amiga de los eruditos y se ganó una reputación de dignidad y moderación, un marcado contraste con las rabietas infantiles de su esposo y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer a pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consorte, ella estaba construyendo una visión, no solo para sí misma, sino para Rusia, una nación de fuerza, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más vivía Pedro, más tiempo permanecía Catalina en el limbo, una esposa impotente para un hombre incapaz de gobernar. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no sería heredado. Tendría que ser tomado. En 1762, tras casi 2 décadas de espera, observación y maniobras discretas, Catalina vio su momento y lo aprovechó con asombrosa precisión. La emperatriz Isabel había muerto, y Pedro, ahora Pedro III, era finalmente zar. Pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En tan solo unos meses, Pedro se distanció de la Iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y prodigó elogios a Prusia, el enemigo de Rusia desde hacía mucho tiempo. Revirtió políticas clave, humilló al clero y habló abiertamente de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya recelosa de su comportamiento errático, se enfrió. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, se quejaba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patriotas, veían a Pedro como una marioneta extranjera que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, observando todo esto, tomó la iniciativa. En julio de ese mismo año, mientras Pedro se encontraba en su palacio de verano, Catalina emprendió una incruenta lucha. Apoyada por oficiales militares clave, incluyendo a su amante, Gregorio Olaz, y sus influyentes hermanos, cabalgó por San Petersburgo con sus galas, fue proclamada emperatriz Catalina II y se ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, sorprendido y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue detenido y poco después encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente, se informó de un cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue asesinato. Catalina era ahora emperatriz. No por nacimiento ni por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Era algo sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero sin derecho legítimo a reclamar el trono ruso había tomado el trono sin una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar esa audaz lucha por el poder en un legado perdurable. ¿La aceptaría Rusia? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido el imperio sin correr la misma suerte que su esposo? Catalina comprendió que el poder obtenido mediante la intriga podía perderse con la misma facilidad. Necesitaba gobernar no como una conspiradora, sino como una visionaria. Y así, comenzó su transformación de una conspiradora cuidadosa a una emperatriz reformista. Una que redibujaría las fronteras, abrazaría la Ilustración y redefiniría lo que significaba ser una mujer en el poder. Una vez que Catalina llegó a la corona, podría haberse refugiado en su poder. Pero no lo hizo. Tenía algo más grande en mente que simplemente sentarse en un trono. Quería transformar Rusia. Y no solo militar o políticamente, sino intelectualmente. Mientras Pedro adoraba a Federico el Grande y a los soldaditos de plomo, Catalina idolatraba a Voltaire Dedo y a los audaces pensadores de la Ilustración. Creía en la razón, el progreso, la educación y el papel del monarca como servidor del pueblo, incluso si ella misma gobernaba con autoridad absoluta. Catalina no solo leía filosofía de la Ilustración. La vivía.
Mantuvo correspondencia directa con Voltaire durante más de 15 años, adulándolo mientras defendía su autocracia. Invitó a dedo a su corte e incluso compró toda su biblioteca para apoyarlo económicamente. A puerta cerrada, estudiaba con detenimiento textos legales, debatía reformas y elaboraba políticas para modernizar el imperio. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por esfuerzos para codificar la ley rusa. Formó la Comisión Legislativa en 1767, un ambicioso proyecto destinado a reescribir todo el código legal de Rusia. La propia Nekasas o Instrucción de Catalina era un manifiesto político encubierto, que hablaba de la igualdad ante la ley, los peligros de la tortura y la responsabilidad de los gobernantes de servir al bien común. Para una emperatriz en la Rusia del siglo XVIII, era radical. Pero los ideales de la Ilustración tuvieron que sobrevivir a las realidades de Rusia, una vasta tierra feudal y profundamente conservadora, gobernada por nobles que preferían sus olas exactamente donde estaban, debajo de ellos. Catalina lo sabía. Si bien abogó por la reforma, actuó con cautela. Abolió algunas formas de tortura, amplió el acceso a la educación secular y construyó escuelas y bibliotecas. Pero también reafirmó el control de la nobleza sobre sus olas para mantener su lealtad. Este fue el equilibrio de Catalina. Una reina filósofa en público, una emperatriz práctica en privado. Ella caminaba por la cuerda floja entre la ideología y la supervivencia, entre los brillantes salones de París y la cruda política de Moscú. Su visión de Rusia era audaz, pero siempre calculada. En muchos sentidos, Catalina no pretendía convertir a Rusia en europea. Intentaba modernizarla según sus propios términos. Y eso implicaba reformas, sí, pero con mano de hierro en guante de seda. Catalina no se conformaba con reformar Rusia desde dentro. Quería expandirla hacia el exterior para convertirla en un imperio digno de temor, admiración y envidia. Donde Pedro el Grande había abierto una ventana al oeste, Catalina se propuso derribar las murallas. Bajo su liderazgo, las fronteras de Rusia se extendieron más que nunca. Libró guerras no solo para defender su corona, sino para remodelar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano. Estas guerras, libradas en oleadas a lo largo de las décadas de 1760 y 1770, no solo se trataban de territorio. Se trataban de influencia. Catalina se veía a sí misma como la liberadora de los cristianos ortodoxos que vivían bajo el dominio musulmán y como la legítima protectora de Europa del Este. Bajo el mando de generales como Alexander Suvarov y Gregory Pekin, Rusia capturó regiones clave, como Crimea, la costa norte del Mar Negro y el acceso a puertos de aguas cálidas, algo que los zares rusos habían codiciado durante generaciones. Estas victorias no eran solo militares, sino simbólicas. Con cada conquista, Catalina enviaba un mensaje. Rusia ya no era la prima lejana y atrasada de Europa. Era una potencia continental. También dirigió su mirada hacia el oeste. En una serie de acuerdos y maniobras diplomáticas, Catalina participó en las particiones de Polonia, repartiéndose la atribulada mancomunidad polaco-lituana junto con Austria y Prusia. Al final de la tercera partición en 1795, Polonia fue borrada del mapa y Rusia reclamó vastas tierras nuevas y millones de nuevos súbditos. Pero Catalina no solo conquistó con ejércitos. También colonizó con ideas. Se construyeron nuevas ciudades. Se expandieron las rutas comerciales. Se invitó a los colonos alemanes a cultivar las tierras de cultivo rusas. El imperio se convirtió en un mosaico desde el gélido Báltico hasta las soleadas costas del Mar Negro. Y a pesar de todo, Catherine siguió siendo la fuerza central, leyendo informes, dando órdenes y supervisando personalmente la forma de su creciente ejército. Imperio. Los críticos la acusarían de ambición de poder, incluso de imperialismo. Pero para Catalina, la expansión no era ambición. Era destino. Un gran gobernante, creía ella, se medía no solo por ideas, sino por fronteras. No solo quería gobernar Rusia. Quería rehacerla como un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus iguales y leal solo a ella. A pesar de toda su brillantez y poder, Catalina la Grande era igual de famosa por lo que ocurría tras las puertas del palacio. Y no todo se susurraba en las bibliotecas. La vida privada de Catalina se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su reinado.
Tuvo amantes, no solo uno o dos, sino un desfile cuidadosamente seleccionado de ellos, muchas décadas más jóvenes, a menudo guapos y, en ocasiones, políticamente influyentes. No los ocultaba. De hecho, a menudo los recompensaba con títulos, propiedades y pensiones si se portaban bien. Si no, los despedía discretamente, a veces con un amable agradecimiento y un ascenso. Entre los amantes más importantes se encontraba Gregorio Pumpkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación difuminó las fronteras entre romance, política y sociedad. Algunos historiadores creen que incluso se casaron en secreto. Juntos, moldearon campañas militares, proyectos de colonización y la transformación del sur de Rusia. Pumpkin no era solo un amante. Era su cogobernante en muchos sentidos. Aún así, Europa no podía ignorar el escándalo. Los chismes se arremolinaban. Los panfletos satíricos la pintaban como lujuriosa, insaciable, incluso desquiciada. Y tras su muerte, los rumores no hicieron más que empeorar. El más infame fue la historia completamente falsa y grotesca sobre un caballo, difundida por sus enemigos para manchar su legado. ¿Pero por qué la obsesión? ¿Simple? Catalina era una mujer que ejercía el poder sin complejos. Y en un mundo donde se esperaba que las gobernantes fueran vírgenes santas o figuras trágicas, ella se negó a desempeñar ese papel. Vivió, amó y gobernó a su manera, y eso la hacía peligrosa. Irónicamente, aunque sus críticos la pintaron de inmoral, la propia Catalina tenía una profunda filosofía sobre el amor y la sexualidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida y que las relaciones personales no tenían por qué amenazar la vida pública. ¿Responsabilidad? Separó la emoción del gobierno, una hazaña que pocos gobernantes masculinos lograron. En realidad, sus relaciones solían ser estratégicas. Se rodeó de hombres leales, capaces y políticamente útiles. Y cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, generalmente con una sonrisa y una generosa jubilación. La vida amorosa de Catalina no debilitó su gobierno. Fue parte de su estrategia. Una mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. A pesar de todo su carisma y control, el reinado de Catalina no estuvo exento de peligros. Y en 1773, ese peligro llegó en la forma de un cosaco barbudo llamado Ilon Pugachev. No era un rebelde cualquiera. Pugachev afirmaba ser nada menos que Pedro III, el difunto esposo de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y ahora regresaba para reclamar el trono al usurpador alemán. Era absurdo. Pedro se había ido hacía tiempo. Pero para las oprimidas y agotadas clases bajas de Rusia, la afirmación no tenía por qué ser cierta. Solo necesitaba ofrecer esperanza. Pugachev prometió liberación, el fin del Surfom, impuestos más bajos y tierras para la gente común. Sus palabras encendieron la llama de la rebelión en la región del río, especialmente entre los campesinos y los antiguos creyentes de Ksak. En una época en que la brecha entre nobles y surfos se había ensanchado brutalmente, sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachev se convirtió en el mayor levantamiento campesino de la historia rusa. Se tomaron ciudades, cayeron fortalezas, los nobles fueron masacrados. Por un instante aterrador, pareció que el imperio mismo se fracturaría. Catalina estaba conmocionada. Esta no era una guerra extranjera que pudiera ganar con caballería y tratados. Era una revuelta de su propio pueblo, alzándose contra el sistema. Ella gobernó. Pero Catalina no se dejó llevar por el pánico. Actuó. Envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión sin piedad. Las fuerzas de Pugachev fueron derrotadas en 1774. Fue capturado, exhibido en una jaula de hierro y finalmente decapitado en Moscú, una advertencia pública para todos los que se atrevieran a seguirlo. Después, Catalina redobló sus esfuerzos por el orden y el control. Sus sueños de liberar las olas se desvanecieron silenciosamente. La rebelión le había mostrado los límites de la Ilustración en un país aún atado por el feudalismo. Ahora se apoyaba más en la nobleza, que ofrecieron lealtad a cambio del control absoluto sobre sus territorios. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que una vez citó a Voltaire ahora priorizaba la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cautelosa. La vigilancia aumentó. Incluso se rumoreaba que la rebelión sería aplastada antes de que tuviera aliento.
Pugachev pudo haber perdido la cabeza, pero dejó tras de sí una advertencia que atormentó a Catalina. Ese poder basado en la desigualdad solo podía durar un tiempo antes de que la tormenta llegara. Para cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, había gobernado Rusia durante más de 3 décadas, más tiempo que cualquier gobernante femenina en la historia rusa. Desde el momento en que tomó el poder, desafió las expectativas, reformó su imperio y redefinió lo que una mujer y una monarca podían ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. Su territorio se expandió en más de 200.000 millas cuadradas, abarcando Crimea, partes de Polonia y tramos de la costa del Mar Negro. Estos no fueron solo vientos militares. Fueron ejes estratégicos que aseguraron puertos de aguas cálidas y reconfiguraron el comercio. Pero su legado no solo quedó plasmado en mapas. Catalina también dejó una huella cultural. Ayudó a fundar el Museo del Hermitage, acumuló una de las mayores colecciones de arte de Europa y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. En un país a menudo considerado atrasado por los europeos occidentales, Catalina puso a Rusia firmemente en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundó escuelas para niñas y promovió la impresión de libros. Introdujo la vacunación contra la viruela en Rusia, incluso recibiendo la vacuna públicamente, un acto de valentía científica en su época. Sin embargo, su reinado también estuvo plagado de contradicciones. Si bien admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó las olas. De hecho, las extendió aún más hacia el interior de Rusia. Sus reformas, aunque impresionantes, fueron en su mayoría de arriba hacia abajo, diseñadas para pulir el imperio sin transformar realmente sus cimientos. Aún así, el gobierno de Catalina trajo estabilidad y ambición. Comprendió que el poder no se heredaba. Se forjaba, se gestionaba y se mantenía constantemente. Defendida. Ella gobernó no por derecho divino, sino por fuerza de voluntad, brillantez política y cálculo implacable. Fue llamada de muchas maneras, usurpadora, tirana, reformadora, seductora. Pero sobre todo, fue efectiva. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más grande y más formidable de lo que había sido en siglos. Dejó atrás un trono seguro, un imperio expandido y una leyenda que perduraría por siglos. Catalina no solo reinó. Gobernó con intelecto, estrategia y un control absoluto de la historia. Y al hacerlo, se convirtió en más que una emperatriz. Se convirtió en un mito. A pesar de todo su poder, expansión y legado perdurable, Catalina la Grande seguía siendo en esencia una mujer que navegaba en un mundo de hombres y lo remodelaba a su imagen. Detrás de los retratos imperiales y los decretos estatales había alguien profundamente consciente de lo precaria que era su posición. No nació rusa. Llegó al trono mediante un golpe de estado. Gobernó un imperio que no quería una mujer al mando. Y, sin embargo, no solo perduró, sino que prosperó. Catalina nunca se conformó con ser ornamental. Leía constantemente, escribía sin parar y nunca dejaba de aprender. Su rutina diaria era intensa, horas leyendo informes, comunicándose con potencias extranjeras, editando documentos de Estado y gestionando una corte llena de facciones rivales. No se conformaba con simplemente sentarse en el trono. Lo manejaba como una estadista nata. También se sentía sola, en muchos sentidos. Se rodeó de cortesanos, amantes y artistas, pero escribió en sus memorias sobre la poca gente en la que podía confiar de verdad. Su hijo Pablo, de quien desconfiaba y mantenía alejada de los asuntos de Estado, se convirtió en un hombre que temía que arruinara todo su progreso. Su mayor vínculo emocional con Gregorio Pushkin se desvaneció en una profunda amistad, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca sanó del todo. Catalina forjó su imagen con cuidado. Comprendió el poder de la narrativa y lo ejerció mejor que la mayoría de los monarcas de su época. Se presentó como la madre de Rusia, la monarca ilustrada, la guerrera, la emperatriz y la amante de las artes. Pero debajo de esos roles había una mujer que había soportado el rechazo, la traición, el escándalo y la rebelión, y que había seguido adelante. Cuando murió en 1796, dejó atrás un imperio transformado, pero también preguntas. ¿Podría haber hecho más para terminar con el surfo? ¿Se vieron comprometidos sus ideales de la Ilustración por la política?
¿Fue más reformista o gobernante? La historia la recuerda por el título que nunca se dio a sí misma, la Grande. No fue porque fuera perfecta, amable o justa. Fue porque tomó el poder y lo ejerció en sus propios términos en un tiempo y lugar donde se suponía que las mujeres no debían tener ninguno. Ella no solo usó la corona. Reescribió lo que significaba merecerla. En las húmedas profundidades de la selva de Chiapas en el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del antiguo mundo maya. Imponentes templos se elevan sobre el dosel, sus caras de piedra caliza erosionadas por el tiempo, pero aún rebosantes de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos, liderado por Fanny López Jiménez, inspeccionaba el Templo 3, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso templo de las inscripciones, el lugar de enterramiento del poderoso rey Pele el Grande. No se esperaba que el templo del trono albergara gran cosa hasta que notaron algo extraño, una cámara oculta y sellada bajo la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba impecable. Cuando los arqueólogos la abrieron y descendieron al interior, encontraron un sarcófago de piedra que reposaba en silencio. El aire estaba cargado con el peso de siglos. Al abrir la tapa, se elevó un polvo rojo como humo, brillante, de un rojo impactante. El interior estaba cubierto de cineabar en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico usado ceremonialmente por los Mer. Y dentro de esa nube carmesí, yacía el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos, su cráneo aún lucía una máscara de jade, y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas funerarias, collares, diademas y orejeras, todos elaborados con jade y concha. Todo en el entierro denotaba realeza. Sin embargo, no había ningún nombre inscrito. Ningún glifo la identificaba. Era uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Y, sin embargo, era un completo enigma. ¿Por qué la enterraron en polvo rojo? ¿Quién era? ¿Era una reina, una sacerdotisa o quizás incluso la esposa de Pal? Los investigadores la llamaron la Roja Reina, y el nombre perduró. Pero incluso con la ciencia forense moderna, no pudieron determinar con certeza quién era, solo que había vivido alrededor del siglo VII durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas Mayer, la suya había permanecido oculta, intacta y aislada a propósito. Su entierro no fue solo ceremonial. Fue espiritual. Esta mujer no debía ser recordada con palabras. Debía ser recordada a través del ritual, del color y del misterio que dejó atrás. El rasgo más inquietante de la tumba de la Reina Roja no eran sus joyas de jade ni el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo. Una gruesa capa de cineabar en polvo lo cubría todo, el sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas que la rodeaban. Se aferraba como la sangre a la piedra. Para Mayer, esto no era casualidad. El cineabar, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no solo era visualmente impactante. Simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado. Era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida que emerge de la muerte. Y no era solo simbólico. Era espiritual. Cubrir a los muertos con cineabar era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el final. Era un pasaje, una travesía hacia otra capa cósmica. Y así, la Reina Roja, quienquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro, sino para la deificación. Pero hay otra capa detrás de esto. El cineabar es tóxico. La exposición repetida puede provocar envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Los Mer probablemente no entendían la química, pero percibían su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esa persona no era un mortal común. En Palenque, muy pocos eran enterrados con cineabar. Pal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, era uno de ellos. Su cuerpo, al igual que el de ella, también estaba empapado en polvo rojo. Ese solo detalle suscitó especulaciones.
¿Era la reina roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar. Otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y figuritas de jade en miniatura insinuaban rituales realizados durante su vida o en su honor al morir. Cada parte de su entierro contaba una historia sin palabras. Una historia de poder envuelta en secreto. Una mujer preparada para cruzar al inframundo, no en silencio, sino en una ceremonia, bañada en el color del sacrificio. Rodeando los restos carmesí de la reina roja, había un mundo de silencio, roto solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. Estos no eran simples adornos. Eran ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en el viaje al más allá maya, el Xibalbá. A sus lados había collares de jade, pesados y fríos, con sus superficies pulidas aún radiantes después de 300 años bajo tierra. El jade no era solo hermoso. Era sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de vida eterna. Representaba el verde del laberinto, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con jade. Para la reina roja, cubría su pecho, muñecas y orejas, una clara señal de que en vida ejerció influencia, quizás incluso el favor divino. Uno de los objetos más inquietantes era la máscara de jade colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras mortuorias doradas de Egipto, esta era sutil, construida con docenas de diminutos mosaicos dispuestos para imitar los contornos de su cráneo. La máscara cumplía una función ritual para proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina a los ojos de los dioses. Dispersos cerca de sus huesos había agujas de hueso, hojas de obsidiana y artefactos de concha. Estos podrían haber sido herramientas rituales o símbolos de su estatus como sacerdotisa, curandera o matriarca real. Un alfiler de hueso estaba grabado, tenue pero con un propósito. Un pequeño eco de su voz perdido en el tiempo. A sus pies y a lo largo de los bordes de la tumba había vasijas de cerámica, aún selladas, probablemente llenas de ofrendas. Comida, bebida o incienso para sustentar su espíritu después de la muerte. El Mayer creía que el más allá era un viaje peligroso, complejo y lleno de desafíos. Estos objetos no eran lujos. Eran necesidades. Para modernizar, la tumba se siente íntima, no recargada, sino intencional. No había oro, ni carros, sin pompa, solo objetos escogidos con peso espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros, vislumbramos cómo el Mayer entendía la muerte, no como un fin, sino como una transición de poder. La reina roja no fue enterrada para ser olvidada. La estaban preparando para ascender. A pesar de toda la grandeza de su tumba, la reina roja dejó tras de sí un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción adornaba su sarcófago. Ningún glifo en las paredes la identificaba. Era claramente alguien poderoso. ¿Pero quién? Desde el momento en que se abrió su tumba, los eruditos comenzaron a intentar atar cabos. La teoría más convincente es que la reina roja era Zaguar, la esposa de Kinit Hanab Pal, conocido hoy como Pal el Grande, el gobernante más famoso de Palanque. Zaguar era más que una simple consorte de Pal. Nació en la nobleza y se casó con un miembro de la dinastía real de Palanque a una edad temprana. Tuvo al menos 3 hijos, todos de alto estatus, y desempeñó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien podía ser enterrado con tanto honor, era ella. La ubicación de la tumba, a pocos metros del gran entierro de Pal en el Templo de las Inscripciones, respaldaba esta teoría. La proximidad sugiere una pareja deliberada, marido y mujer, gobernantes incluso en la muerte. Y luego está el Cineábar. Solo se encontraron 2 entierros en Palanque con una cobertura tan intensa del Cineábar, Pal y la reina roja. Es improbable que se tratara de una coincidencia. Pero aquí es donde se profundiza el misterio. Se realizaron pruebas de ADN en ambos conjuntos de restos con la esperanza de confirmar la conexión. Pero los resultados no fueron concluyentes. Los huesos de la mujer no mostraban un vínculo materno directo con Pal. Pero eso no descartaba una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere sangre compartida. Algunos han argumentado que podría haber sido Sakuk, la poderosa madre de Pal que gobernó Palanque antes de que éste alcanzara la mayoría de edad.
Otros sugieren que pudo haber sido una suma sacerdotisa, una hermana o una antepasada real cuyo nombre simplemente se ha perdido en la historia. Aún así, la evidencia apunta con mayor fuerza a Taku-ao, reina por título, madre de reyes y contraparte espiritual de Pal. La falta de nombre puede no ser un descuido. Quizás haya sido intencional. En la cosmología maya, el alma vivió no a través de monumentos, sino a través de rituales, símbolos y los susurros de la tierra. Y así, la reina roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó, recordada no en piedra, sino en escarlata y silencio. Para comprender a la reina roja, debemos comprender el mundo del que provenía. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las de la realeza, tenían más influencia de la que muchos creen. En la civilización maya, la política era a menudo un asunto familiar. Las mujeres de la realeza no eran meras consortes pasivas. Eran diplomáticas, sacerdotisas y corredoras de poder. Llevaban a cabo rituales, patrocinaban templos y desempeñaban papeles cruciales en el mantenimiento de la legitimidad dinástica. Sus linajes eran capital político utilizado para forjar alianzas y asegurar sus derechos al trono. Tomemos como ejemplo a Sakuk, la madre de Pal el Grande. Cuando el trono de Palan quedó vacante, ella misma tomó el poder y gobernó como reina regente hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. No era una simple sustituta. Era una gobernante por derecho propio, emitiendo decretos y supervisando proyectos de construcción. Sin ella, Pal podría no haber ascendido jamás. Y no era una anomalía. En todo el mundo maya, en lugares como Yaquilan, Nanjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, participando en la diplomacia bélica y, a veces, gobernando directamente. A menudo se las representaba en acero y murales, ataviadas con elaborados tocados e insignias, de pie junto a los reyes como iguales, o a veces por encima de ellos. Sus palabras estaban grabadas en glifos. Sus nombres se recordaban hasta que dejaron de serlo. Para cuando llegaron los conquistadores españoles siglos después, gran parte de ese recuerdo se había erosionado. La perspectiva colonial veía a las mujeres nativas como figuras silenciosas en un mundo dominado por los hombres. Pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos donde el poder se negociaba, no simplemente se heredaba. Este contexto proyecta a la reina roja bajo una nueva luz. Puede que no haya gobernado nominalmente, pero su entierro, rico, sagrado y ubicado junto a Pal, sugiere que era un pilar central en la orden real. Su máscara de jade no era solo un adorno. Era un símbolo de identidad, de poder que se mantenía en vida y se protegía en la muerte. Su linaje pudo haber sido el pegamento que unió a la dinastía de Palanca. Juntos. En la civilización maya, una reina no era solo una reina. Era guardiana del linaje sagrado, voz en las ceremonias y, a menudo, el puente entre los dioses y los hombres. La reina roja puede no tener nombre, pero en su mundo, nunca fue muda. La reina roja no solo fue enterrada con tesoros. Fue enterrada en una arquitectura rica en propósito, impregnada de cosmología maya, simbolismo ritual y diseño intencional. Su tumba no era simplemente una tumba. Era una puerta a la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo Tercero, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palanque. Sin embargo, su proximidad al Templo de las Inscripciones, el lugar de descanso de Pal el Grande, es reveladora. Estos templos no se construyeron al azar. Su ubicación era sagrada, guiada por la astrología, el mito y el legado dinástico. El Templo Tercero se eleva modestamente en comparación con su majestuoso vecino. Pero esconde algo aún más íntimo, una cripta sellada, intacta por los ladridos, perfectamente conservada. Fue construida en las profundidades del núcleo del templo, accesible solo por una escalera estrecha y empinada. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia el inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de piedra tallada, sellada herméticamente durante más de 1130 años. Ningún glifo o mural cubre las paredes. Ninguna talla ornamental cuenta su historia. Pero tal vez ese silencio sea intencional. Este era un espacio no para que los vivos lo interpretaran, sino para que los muertos lo transformaran. En el centro, su sarcófago se asienta como un altar de piedra caliza. Hace eco del gran ataúd de piedra de Pal, al lado.
Mientras que la tapa de Pal está famosamente grabada con escenas de renacimiento cósmico, la tumba de la Reina Roja es más sobria. La atención se centra en el interior, en el cuerpo, en el cineábar, en el ritual de la muerte misma. Y, sin embargo, hay sutiles indicios arquitectónicos que insinúan significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol de la vida a la muerte. La cámara es pequeña pero poderosa. Se siente deliberado, personal, un recinto sagrado para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre el cielo, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno significaba elevarse más allá del reino humano. El hogar eterno de la Reina Roja. No fue una ocurrencia tardía. Era un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convertía en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cineábar y su legado en la propia arquitectura. Un templo que habla sin palabras, diciéndonos que ella importaba. Para los antiguos mayas, la muerte no era el final. Era un umbral, un pasaje sagrado al inframundo conocido como Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, este cruce no era solo espiritual. Era político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales funerarios eran eventos cuidadosamente coreografiados, arraigados en el mito, destinados a guiar al alma a través de las traicioneras capas del inframundo. Los textos y la iconografía mayas nos dicen que Xibalbá no era un más allá pacífico. Era un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, pruebas y dioses de la muerte. Solo aquellos debidamente enterrados, preparados ritualmente y espiritualmente equipados podían realizar el viaje con éxito. La Reina Roja fue enterrada, envuelta en cineábar, revestida de piedra y rodeada de ofrendas. Todas ellas señales de un entierro de élite. Pero hay más. La presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana en su tumba sugiere rituales de autosacrificio. Posiblemente herramientas simbólicas que representaban derechos que había realizado en vida o que se recrearon en su entierro para empoderar su espíritu. La máscara de Erari, cuidadosamente ensamblada con tejas de jade, no era simplemente decorativa. Pudo haber servido como un recipiente espiritual que preservaba su rostro e identidad en su viaje al más allá. En la creencia maya, el rostro era un espejo del alma, y ésta necesitaba ser reconocida por los dioses. Las vasijas de cerámica que la rodeaban pudieron haber contenido chocolate, miel, agua o incluso pulca para nutrirla en el otro mundo. Otros objetos, como espinas de raya o trompetas de concha, podrían haber representado herramientas espirituales, llamadas a los dioses o símbolos de comunicación ritual. El entierro no era solo una despedida. Era una transformación. Los mayas creían en ciclos, la muerte como semilla, el entierro como plantación y el más allá como renacimiento. Los reyes y las reinas a menudo eran vistos como encarnaciones terrenales de los dioses. Y en la muerte, regresaban a esos orígenes divinos. La Reina Roja, cubierta del color de la sangre, sepultada en una pirámide y honrada con ofrendas, estaba siendo preparada para renacer, no como mortal, sino como un ser ligado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia. Fue el comienzo de su leyenda. A solo unos pasos del lugar de descanso final de la Reina Roja se encuentra una de las tumbas más icónicas de Mesoamérica. La de Kinit Hanal Pal, conocido simplemente como Pal el Grande. Su entierro dentro del gran templo de las inscripciones es célebre por su arte, escala y profundo simbolismo espiritual. Pero lo que hace que la tumba de la Reina Roja sea tan extraordinaria no es solo lo que había dentro, sino también dónde fue encontrada. Su sarcófago estaba escondido dentro del Templo 3, directamente adyacente al monumento de Pal. En una ciudad como Palant, donde cada templo estaba cuidadosamente ubicado para reflejar principios cósmicos, esta cercanía no fue una coincidencia. Fue intencional, una declaración grabada en piedra. Muchos eruditos creen que la Reina Roja era Zakbuao, la reina y consorte de confianza de Pal. Aunque su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre sus entierros son sorprendentes. Ambos envueltos en cineábar, ambos enterrados en pirámides, ambos enterrados con jade y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan mutuamente como dos mitades de una narrativa sagrada. La tapa de Pal, famosamente, lo representa cayendo en el árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba, más sencilla, de la Reina Roja no contiene tal iconografía,
pero el simbolismo reside en la propia combinación. Si Pal representaba al sol, viajando por el inframundo de noche para resurgir, entonces la Reina Roja podría haber representado a la luna, la fuerza femenina que sigue su propio y misterioso camino en el cielo. Juntos encarnaban una dualidad cósmica. Masculino y femenino, rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el gobierno no era singular. Era relacional. La armonía en el cosmos requería equilibrio. Y ese equilibrio se extendía a la corte dinástica. Al colocar a la Reina Roja junto a Pal, los mayas preservaban no solo un matrimonio, sino una alianza cósmica. Su proximidad en la muerte pudo haber reflejado sus roles en vida. Una reina no detrás, sino junto a su rey, compartiendo no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas, hablan sin palabras. Dos almas envueltas en cineábar y piedra, unidas a través de la eternidad. Uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se perdió en el tiempo, la Reina Roja de Palan perdura no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1300 años, ahora susurra a través de los siglos, invitando a preguntas que resuenan con mayor fuerza con cada descubrimiento. Representa un misterio que aún se resiste a la comprensión plena. Quizás nunca sepamos exactamente quién fue. Ningún glifo grabó su nombre. Ningún ladrón contó su historia. Y, sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos bañados en carmesí, todo habla de una mujer profundamente importante, no solo como esposa o consorte, sino como alguien que ostentaba verdadera influencia, peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a reevaluar las suposiciones. Es un recordatorio de que en el antiguo mundo maya, las mujeres no eran silenciosas. Dirigían rituales, gobernaban ciudades y forjaban dinastías. Aunque reyes como Pal han acaparado la atención durante mucho tiempo, el resurgimiento de la Reina Roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres. Fluyó a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado es más que los tesoros que dejó. Es la conversación que ha iniciado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cineábar, cada decisión arquitectónica en el templo nos dice algo deliberado. Esta mujer importaba. Y quizás esa sea la parte más extraordinaria de su historia. No lo que sabemos, sino lo que aún desconocemos. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es un rompecabezas viviente, un anhelo humano compartido de conectar con el pasado. En ese sentido, su legado aún está en desarrollo. Ella yace envuelta en rojo, el color de la vida y el sacrificio, de la sangre y el renacimiento. Su rostro, antaño oculto tras una máscara de jade, ahora nos mira a través de la ciencia, el arte y la maravilla. Permanece sin nombre, pero con voz. Misteriosa, pero no olvidada. La Reina Roja pudo haber gobernado un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo más grande, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra. Su historia se escribió en silencio. Y de alguna manera ella todavía habla. Freda Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante distrito de Coyoacán. Entonces un pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su hogar de la infancia, la Casa Azul, estaba lleno de color, contradicción y fuerza silenciosa. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo para uno de los artistas más emblemáticos del siglo XX. Freda fue la tercera de 4 hijas nacidas de Guillermo Kahlo, un fotógrafo húngaro-alemán, y Matilda Calderón, una católica devota de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos. Guillermo, reservado e intelectual. Matilde, religiosa y emocionalmente distante. Freda heredaría la introspección y el ojo artístico de su padre, pero también la feroz resiliencia de su madre. De niña, Freda era imaginativa, franca y audaz. Leía vorazmente y hacía preguntas que la mayoría de los adultos no querían responder. Pero a los 6 años contrajo polio, lo que dejó su pierna derecha más delgada y débil que la otra. Una diferencia física que intentó disimular con faldas largas, pero que nunca permitió que limitara su espíritu. La enfermedad la dejó postrada en cama durante meses y aislada de otros niños. Durante este tiempo, se hizo amiga de su padre,
quien la animó a hacer ejercicio, montar en bicicleta y mantenerse mentalmente alerta. A diferencia de la mayoría de las niñas de su época, Freda no aspiraba a ser esposa ni ama de casa. Con el objetivo de convertirse en médica, se inscribió en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México a los 15 años, siendo una de las pocas chicas aceptadas. Allí destacó no solo por su inteligencia, sino también por su ingenio rebelde, su pensamiento radical y su singular sentido del estilo. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como los cachuchas, que debatían sobre filosofía, literatura y política. Freda se sintió atraída por la revolución, por las ideas que desafiaban la tradición. Pero incluso en esos primeros años, antes del accidente de autobús que definiría su cuerpo y antes de la fama que definiría su legado, Freda Kahlo ya se pintaba al mundo con aristas, ideas sin complejos y una identidad demasiado grande para encajar en las expectativas de nadie más. No solo estaba creciendo en Coacán. Se estaba preparando para rehacer, ella misma por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Freda Kahlo se dividió en dos. La niña que había sido y la mujer en la que se vio obligada a convertirse. Esa tarde, subió a un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Aras, después de la escuela. Se reían, se burlaban y probablemente discutían. Freda nunca hizo nada a medias. Pero momentos después, el autobús chocó con un tranvía, y en un instante, su futuro se deshizo en dolor, metal y silencio. El choque fue horrible. El tranvía aplastó al autobús contra una pared, astillando la madera y arrojando pasajeros. Freda fue empalada por una barandilla de hierro. Entró en su cadera izquierda y salió por la pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha se hizo añicos. Su pie se dislocó. Su clavícula y costillas se rompieron. Su hombro se dislocó. Su abdomen fue perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo de oro que llevaba en una bolsa. Explotó al impactar, espolvoreando su cuerpo destrozado con lo que parecía ceniza brillante. Freda fue llevada al hospital de la Cruz Roja y se sometió a numerosas cirugías durante los meses siguientes. Pasó semanas con un yeso, boca arriba, inmóvil, retorciéndose por la infección y la incertidumbre. El futuro que había imaginado de convertirse en médica se alejaba cada día más. Pero en esa quietud, algo comenzó a moverse. Su padre le dio pinceles. Su madre armó un caballete especial para colgarlo sobre su cama. Colocó un espejo en el dosel para que pudiera verse. Y allí, yaciendo enyesada y agonizando, Freda comenzó a pintar. Primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros temas fueron su propio reflejo, porque era todo lo que tenía. Pero lo que emergió no fue vanidad. Fue supervivencia. El choque la había destrozado físicamente, pero también le había abierto una puerta. Una puerta a su propia mente, a su propio cuerpo, y finalmente al lenguaje surrealista del dolor y la identidad que definiría su arte. La chica que quería sanar a otros, ahora comenzó a sanarse a sí misma, pincelada a pincelada. Mientras Freda Kahlo yacía envuelta en yeso y acero, un cuerpo, luchando contra sí misma con cada respiración, comenzó a pintar. Lo que comenzó como una forma de terapia pronto se convirtió en un lenguaje. Y ese lenguaje era profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de mirar, que era precisamente la esencia. Freda no pintaba flores bonitas ni paisajes corteses. Pintaba el dolor, su dolor, físico, emocional y existencial. Sus primeros temas fueron autorretratos, no por vanidad, sino porque, como dijo célebremente, me pinto a mí misma porque a menudo estoy sola y porque soy el sujeto que mejor conozco. Sus primeras obras eran de pequeño formato, pintadas sobre paneles de hojalata o madera inspirados en los retos mexicanos, pinturas devocionales destinadas a contar historias de sufrimiento y milagros. Freda llevó esta tradición hacia su interior. Su cuerpo se convirtió en el lienzo. Sus emociones en el altar. Se pintó a sí misma como dividida, como traspasada, como sangrando. En una pintura, está empalada por clavos como una mártir moderna. En otra, flota en un paisaje árido, atada a una columna rota, una metáfora de su columna vertebral destrozada. Se pintó llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva.
siempre observando. Su dolor no fue desinfectado. Pintó la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada pieza era una recuperación de su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que a menudo intentaba definirla. Pero Freda no solo contaba su historia. Estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual. Una que mezclaba arte popular mexicano, surrealismo, ilustración médica y simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Para cuando se recuperó lo suficiente como para volver a caminar, aunque dolorosamente, Freda ya no era la niña que había querido ser doctora. Era una artista, y su arte era diferente a todo lo que nadie había visto. Había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuente de creación. Freda Kahlo no solo pintó su dolor. Hizo que el mundo la viera y, al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, aún convaleciente, aún pintando y con tan solo 21 años, Freda Kahlo conoció al hombre que se convertiría en el artista más profundo y la relación más turbulenta de su vida, Diego Rivera. Él era 20 años mayor que ella y ya era el pintor más famoso de México. De imponente estatura y presencia, Rivera fue un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus impresionantes frescos de fuerte carga política que narraban la historia del pueblo mexicano. Freda ya había visto su obra. La admiraba. Pero ahora quería su opinión sobre la suya. Le llevó sus cuadros a la Secretaría de Educación, interrumpiendo su trabajo en el andamio para preguntarle sin rodeos, ¿tengo talento? Diego la miró y dijo, sí, y no solo por amabilidad. Reconoció en ella algo inusual, una voz sin filtros, cruda y sin pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación tan absorbente como creativa. Freda dijo una vez, sufrí 2 accidentes en mi vida. En uno me atropelló un tranvía. El otro era Diego. Se casaron en 1929. Una pareja extraña para quienes no la conocen. Diego, corpulento, infiel, políticamente famoso. Freda, de lenguas afiladas, ferozmente independiente, ya caminaba con bastón. Sus padres lo llamaban un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo era apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte y alentó su crecimiento como pintora. Pero también le fue infiel constantemente, incluso con la propia hermana de Freda, Cristina. Freda quedó devastada y, a cambio, tuvo amantes, tanto hombres como mujeres, incluyendo rumores de romances con León Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939 y se volvieron a casar un año después con otras condiciones. Esta vez, Freda conservaría su autonomía, su hogar, su dinero, su apellido. Su segundo matrimonio se centró menos en el amor tradicional y más en la colaboración creativa y la comprensión mutua. A pesar de las traiciones y el desamor, Diego siguió siendo una fuerza constante en la vida de Freda. La desafió. La hirió, pero también creyó en ella como artista, como revolucionaria y como una mujer capaz de redefinir el concepto de pintura. Juntos, no fueron pacíficos, pero fueron legendarios. En la década de 1930, Freda Kahlo acompañó a Diego Rivera en un viaje al norte, a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él completaba un mural de gran repercusión. Encargos. Estos años en el extranjero la pusieron cara a cara con el industrialismo estadounidense, la riqueza y las contradicciones del capitalismo, lo que la dejó con un profundo malestar político. Freda era una orgullosa nacionalista mexicana, una comunista comprometida y admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente mientras la Gran Depresión asolaba gran parte del país, solo profundizó su desilusión. En cartas a casa, se burlaba del materialismo cultural y la obsesión por las apariencias. Extrañaba la crudeza, el color y la contradicción de México. Mientras Diego pintaba enormes murales en las paredes de las fábricas, Freda comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas, obras profundamente personales sobre hojalata y lienzo. Su estilo se consolidó, nítido, surrealista, emotivo e íntimo. Fue durante esta época que produjo algunos de sus autorretratos más icónicos. Freda no se pintó solo por vanidad. Se pintó para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje.
Con el cuerpo constantemente dolorido por su accidente, múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit, se refugió en su interior. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada, expuesta. Sin embargo, su rostro siempre permanecía sereno, directo, sin complejos. Una de sus obras más impactantes, Hospital Henry Ford, la muestra recostada en una cama de hospital, llorando, rodeada de símbolos flotantes de pérdida, un feto, un caracol, equipo médico, una pelvis fracturada. Era crudo, gráfico y profundamente emotivo. Un lienzo que sangraba con la verdad. De regreso a México, Freda se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego acogieron a León Trotsky en su hogar mientras él vivía en el exilio. Freda vestía vestidos de Tijuana, prendas indígenas tradicionales, no solo como moda, sino como una declaración política y cultural. Su arte nunca se desvinculó de sus creencias. Su identidad, su cuerpo y su ideología se entrelazaban en su obra. Mientras Rivera pintaba murales de la Revolución, Freda pintó su costo humano. El cuerpo en pedazos, la mente en llamas y el yo siempre devolviendo la mirada. En el exilio y la enfermedad, se convirtió no solo en una pintora del dolor, sino en una pintora de la resistencia. Cuando Freda Kahlo regresó en México, a finales de la década de 1930, ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Se había convertido en algo completamente distinto, una fuerza, una artista cuya obra irradiaba honestidad pura, simbolismo surrealista e identidad cultural. De regreso a su tierra natal, se encontró plenamente consigo misma. Su casa azul en Coyoacán se convirtió en un santuario de color y contradicción. Paredes de cobalto brillante, molduras amarillas, estatuas aztecas en el jardín, monos y loros vagando libremente. La casa era una extensión viviente de la imaginación de Freda. Era una mezcla de tradición y rebelión, elegancia y tierra. Aquí se rodeó de artefactos precolombinos, exóticos, arte popular y libros revolucionarios. Usaba atrevidos vestidos de tahuana, se adornaba con flores en el cabello y pintaba entre el aroma del incienso de copal y los sonidos del mariachi en la calle. Este periodo marcó una explosión de creatividad. Sus pinturas se volvieron más intrincadas, más simbólicas y más políticas. Obras como las de las dos Fredas revelaron una identidad dividida. Una con traje europeo y un corazón sangrante, la otra con ropa indígena, fuerte y serena. Era la autobiografía visual de Freda, un retrato del amor, la pérdida y la herencia. En 1939, expuso su obra en París, donde artistas como Picasso, Breton y Kandinsky elogiaron su estilo ferozmente original. Pero incluso entre los surrealistas, Freda se distinguía. Cuando André Breton intentó etiquetarla como una de los suyos, ella se opuso. Pensaban que era surrealista, dijo. Pero no lo era. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad. Pintó México, no la versión romántica de una postal, sino el país vivo y palpitante que adoraba. Su obra latía con simbolismo. Esqueletos, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honró las raíces indígenas de su tierra natal al tiempo que desenmascaraba la violencia de su pasado y su presente. Pero incluso a medida que su voz artística se fortalecía, su salud seguía deteriorándose. Múltiples cirugías, infecciones y dolor crónico se convirtieron en realidades cotidianas. Aún así, pintaba a pesar de todo, recostada en la cama, con el torso encorvado y los dedos apretados alrededor del pincel. Freda había regresado a México, no para descansar, sino para reclamar su poder a través de la pintura, la política y a través de su intrépida aceptación del yo. A medida que avanzaba la década de 1940, el cuerpo de Freda Kahlo seguía traicionándola. Su columna vertebral se deterioraba. Su pierna derecha sufría infecciones constantes. Se sometió a más de 30 cirugías a lo largo de su vida, a menudo en una sucesión agotadora. A veces, permanecía en cama durante meses, enyesada o inmovilizada por dispositivos de tracción que le separaban los huesos. Pero aún así pintaba. Cada lienzo durante estos años se convirtió tanto en una liberación como en un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más desafiantes. Pintaba con una claridad agudizada por el dolor, negándose a esconderse tras la metáfora. En la columna rota, se presenta partida por la mitad, con el cuerpo atravesado por clavos, una columna iónica agrietada reemplazando su columna vertebral. Sin embargo, su rostro es estoico.
su mirada impasible. Para Freda, el dolor ya no era solo un tema. Era su compañero, su antagonista, su musa. Su voz política también se hizo más fuerte. Se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en manifestaciones, escribió cartas incendiarias y denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando su salud ya no le permitió caminar, se presentó en las protestas en silla de ruedas, con carteles desafiantes y gritando consignas. En 1953, Freda tuvo su primera exposición individual en México, una celebración de su arte que debía haberse celebrado hacía tiempo. Pero su salud era tan frágil que los médicos le dijeron que no podía asistir. Así que hizo lo que solo Freda haría. Llegó en ambulancia, la llevaron en camilla y la colocaron en el centro de la galería, en su cama de hospital. Vestida con galas tradicionales, rodeada de su propia obra, recibió a los invitados con tequila, risas y ese fuego que aún ardía en su mirada. Sus últimas pinturas fueron a la vez infantiles y desgarradoras. En El marxismo dará salud a los enfermos, se pintó a sí misma con un corsé de acero acunado por las manos de las marcas, desechando los símbolos de la opresión. Su última obra conocida fue un bodegón de sandías rebanadas. Una pieza con la inscripción «Viva la vida». Incluso ante la muerte, se mantuvo desafiante, alegre y política. Los últimos retratos de Freda Kahlo no fueron solo autorretratos. Fueron actos de revolución, pintados con dolor, pero siempre firmados con vida. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Freda Kahlo falleció en su mismo lugar natal, la Casa Azul, en Coyoacán. La causa oficial fue una embolia pulmonar, pero sus allegados murmuraban algo más profundo. Había estado enferma, sí, pero también agotada por el dolor, las cirugías, la larga guerra con su propio cuerpo. Apenas unos días antes, había asistido a una protesta política contra el golpe de Estado de la CIA en Guatemala. Débil y en silla de ruedas, insistió en ir, con el puño cerrado en alto. La revolución fue su último latido. Su última entrada en el diario fue breve pero conmovedora. Espero que la partida sea feliz y espero no volver jamás. El funeral de Freda se celebró en el Palacio de Bellas Artes, la institución cultural más prestigiosa de México. Su cuerpo, envuelto en la bandera roja del Partido Comunista Mexicano, fue velado por amigos, familiares, artistas y revolucionarios. Diego Rivera estaba desconsolado. La llamó el gran amor de su vida. Incluso cuando sus traiciones casi la habían destrozado. Pero en los años posteriores a su muerte, algo extraordinario sucedió. Freda Kahlo se negó a desaparecer. Al principio, su nombre solo se susurraba en círculos artísticos. Sus obras no eran fáciles de categorizar, demasiado políticas para los surrealistas, demasiado surrealistas para los tradicionalistas. Pero poco a poco, su imagen, su historia y su desafío comenzaron a resonar. Durante las décadas de 1970 y 1980, a medida que las académicas y activistas feministas recuperaban voces olvidadas, la de Freda se hizo más fuerte. Ya no era solo una pintora. Era un símbolo del dolor convertido en belleza, del feminismo nacido de la resistencia, de la identidad mexicana celebrada sin disculpas, de la homosexualidad, la discapacidad, la revolución y la autenticidad. Su rostro, su uniceja, su mirada, las flores en su cabello se volvieron icónicas. Su casa se convirtió en un museo. Su diario se convirtió en un texto sagrado. Y sus pinturas ahora cuelgan en los mejores museos del mundo. Freda Kahlo había vivido gran parte de su vida a la sombra de Diego. Pero en la muerte, dio un paso adelante. No solo dejó cuadros. Dejó un espejo y nos retó a mirarnos. No con lástima, ni con miedo, sino con pasión. Hoy, el rostro de Freda Kahlo está en todas partes. Impreso en camisetas, pintado. En murales, convertidas en muñecas, memes, carteles e iconos. Su característica uniceja, su cabello coronado de flores, su mirada directa, todo reconocible al instante. Pero lo que hace poderoso su legado no es solo que la gente conozca su rostro, es que reconocen la verdad detrás de él. Freda no intentó ser perfecta. No encajaba en cajas. No era convencional y no le importaba serlo. En un mundo que exige perfección, nos dio autenticidad. Realidad cruda, desordenada, vibrante, enojada, alegre y contradictoria. Celebró lo que la hacía diferente.
su discapacidad, su homosexualidad, su política, su cultura y lo convirtió en arte que trascendió fronteras y décadas. Se ha convertido en más que un artista. Es un símbolo global de desafío, feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa. Para las comunidades queer, es un ícono bisexual intrépido que vivió abiertamente y sin complejos en una época que exigía silencio. Para las mujeres, es un recordatorio de que el poder no requiere permiso. Para los artistas con discapacidad, ella es la prueba de que el dolor puede alimentar el pincel, no detenerlo. Y para México, es una hija recuperada, feroz, folclórica y parte eterna del alma nacional. Sus pinturas, antes descartadas por demasiado extrañas o demasiado personales, ahora se encuentran entre las más veneradas del mundo. Obras como el autorretrato de los dos libertadores con collar de espinas y colibrí, y la columna rota, no solo se ven. Son sentidas profundamente por cualquiera que haya sufrido alguna vez y haya necesitado convertir ese sufrimiento en algo sagrado. Vivió en los márgenes y los convirtió en el centro de atención. Abrazó la contradicción. Una comunista que vestía de oro. Una mujer traicionada que volvió a amar. Un cuerpo en pedazos con un alma inquebrantable. Y a pesar de todo, pintó, no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo. Simplemente dijo la verdad sobre sí misma. Y al hacerlo, dijo la verdad para millones de personas que nunca antes se habían visto reflejadas en el arte. Ahora, cuando vemos su rostro, vemos coraje. Vemos color. Vemos resistencia. Vemos que Frida no se ha ido sino que es inmortal.